Bienvenido a Ajedrez Fácil. En este video vamos a ver el mate de Blackburne. Este mate requiere la coordinación de 3 piezas menores e incluso un sacrificio de dama. Aquí tenemos el esquema básico con el cual vamos a realizar el mate. Primero la dama se sacrifica en H5. Si esta dama es capturada, va a recibir mate mediante alfil H7. Allí vemos la excelente coordinación de las piezas blancas. El alfil del jaque. El otro alfil controla las casillas negras alrededor del rey y el caballo en G5 actúa como defensor del alfil. Volvamos atrás. Si las negras no capturan, van a recibir mate en H7 con la dama apoyada por el caballo o en H8. Así que no importa que las negras capturen el caballo en G5, igual tenemos el otro mate con apoyo del alfil. Ese es el esquema básico para realizar el mate de Blackburne. Vamos a verlo en ejecución en algunas partidas. En esta partida las blancas tienen una ligera ventaja de desarrollo y de espacio, pero nada que deba preocupar demasiado al negro. Las negras juegan enroque corto y viene caballo G5. Ya empiezan a amenazar la casilla H7. Lo que pretenden ahora las blancas es capturar este caballo, que es el defensor de esa casilla, y cuando las negras capturen, ya tienen la libertad de capturar este peón y debilitar el enroque de las negras, además de ganar un peón. Por eso las negras escogen la jugada G6. De esa manera evitan temporalmente los problemas sobre la casilla H7, pero viene dama F3. Esta dama aprovecha para trasladarse al ataque con la mayor rapidez posible. En este momento aprovecha el ataque de las 2 piezas sobre el caballo. Así que este caballo debe quitarse o debe ser defendido nuevamente. Las negras escogen dama D8 para apoyar al caballo. Y viene dama H3. La amenaza nuevamente es capturar este caballo que es el defensor de H7 como decíamos. Si logramos capturar ese caballo habría mate en esta casilla. Entonces las negras juegan H5. Están debilitando un poco la posición cerca del rey, pero nada grave puede pasar. Las blancas continúan con G4. Las negras no deben capturar aquí ya que la dama simplemente se retira y luego sigue la misma amenaza sobre el caballo. Y ahora con la columna H abierta, el mate va a ser inevitable. Las negras podrían defenderse aquí con alfil D6, buscando cambiar esa pieza tan peligrosa del blanco. Podría venir algo como G por H5, alfil por, D por y caballo por. La posición es de ligera ventaja para el blanco, pero las negras han hecho un buen trabajo para defenderse. Volvamos a G4. En este momento las negras en esta partida jugaron caballo por G4, que es un grave error. Y en este momento las blancas juegan dama por H5. Una jugada que no se esperaría en este momento, pero tiene graves consecuencias. Ya sabemos que si capturan el alfil, habrá mate con dama H8. Y si capturan con peón, vendría alfil H7 mate. Una excelente conducción de ataque por parte de las blancas. Vamos a ver un nuevo ejemplo. En esta posición es turno de las negras y escogen una jugada bastante interesante, alfil E4. Con la intención de eliminar a este caballo y poder capturar el peón de H2 que está siendo atacado por 2 piezas. Elimina el defensor de esa casilla. Las blancas jugaron aquí G3, debilitando un poco la posición cerca al rey. Aquí vemos que una jugada natural como torre a D1 caería en una combinación con alfil por H2, caballo por H2 y caballo por E3. Bastante problemática ya que está amenazando mate en G2, tanto con el apoyo del alfil como del caballo. Es decir que ese caballo no puede ser capturado. Y algo como G3 defendiendo ese mate se encuentra con alfil C2. El caballo defiende este alfil y genera una amenaza muy seria. Volvamos a la jugada de la partida. G3. Las negras continúan con dama H5. Nuevamente la idea es, a cualquier jugada natural como torre a D1, eliminar al caballo y pueden estar dando mate. Si es capturado aquí tenemos este mate en H2. Esa es la idea tras dama H5. Aquí algo como H4 tampoco salvaría a las blancas porque tenemos el clásico sacrificio de dama y si se abre la diagonal del alfil de casillas negras, este llegará hasta H2 dando mate. Entonces las blancas responden a dama H5 con caballo H4. Buscando defenderse del mate, pero el problema continúa y es que sigue dama por H4. En este caso la columna H no está abierta, así que las negras tienen una defensa para evitar el mate, que es alfil por G4
Pero tras dama por G4 las negras tienen una pieza de más. Un par de jugadas más adelante las blancas abandonaron. Realizaron F3, alfil por F3, alfil F4 y tras alfil C5 no les queda más opción que abandonar. Se viene una pérdida de material demasiado grande. Vamos a ver un nuevo ejemplo. En esta partida las blancas juegan caballo G5, amenazando mate directo en H7. Las negras debían defenderse aquí con H6. Podría venir algo como F4 aprovechando que este caballo no puede ser capturado debido al mate en H8 con la dama apoyada por el alfil. Pero aquí las negras tienen algunas posibilidades de contrajuego en el flanco de dama. Por ejemplo, torre C1 con la intención de molestar a los peones del flanco de dama. En la partida las negras respondieron a caballo G5 con un grave error como H5. Tras esta jugada la partida está perdida porque viene dama por H5. Ya sabemos qué sucede si esta dama es capturada. Viene el mate con alfil H7. Las negras escogieron defenderse con dama G7, aprovechando que si su dama es capturada, en ese caso ya podrían capturar la dama del blanco. Las blancas se defienden con dama H3. Saben que las negras no serán capaces de quitar esa dama porque recibirían mate. Las negras tratan de complicar la partida con torre C1, pero tras el cambio de torres y la defensa con el alfil no tienen más opciones. Viene alfil C8 amenazando a la dama. Esta dama simplemente se retira y ya no tienen forma de salvar la dama o evitar el mate. Tras alfil F5, alfil por G7 y rey por G7, las blancas tienen una ventaja decisiva. Miremos ahora un par de ejemplos que involucra a grandes maestros de la élite mundial. Esta posición proviene de una partida entre los grandes maestros Duda y Karjakin, una partida jugada por internet en un torneo de Blitz. Las blancas juegan caballo G5 amenazando mate en H7. Karjakin se defiende con caballo F6 y viene D por C5. Hasta aquí todo va en orden, las negras responden B por C5 y torre a E1. Una jugada bastante importante para el plan, ya que le priva al alfil negro de la casilla E5 que le permitiría tomar control de la gran diagonal. Las negras continúan con H5 para poder liberar a su caballo de F6 de la defensa y viene alfil C3. Vamos viendo algunos problemas para el negro. Aquí Karjakin juega caballo G4. Un grave error, ya que tras la jugada dama por H5 pierde inevitablemente la partida. En este momento abandona. Ya sabemos que si G por H5 viene alfil H7 el mate de Blackburn. Y si alfil por H2 simplemente se retrasa un poco la derrota. Viene rey H1 y no tiene forma satisfactoria de defenderse. Si juega algo como F6 para tapar la diagonal del alfil y que la dama proteja H7, vendrá tranquilamente dama por G4 y si captura el caballo, torre por E6. Todas las piezas confluyen en el ataque hacia el flanco de rey. Es inevitable aquí la derrota del negro. Finalizamos con este ejemplo donde el gran maestro Vladimir Malakov con blancas conduce un excelente ataque contra el flanco de rey. Inicia con caballo G5. Ya sabemos lo peligroso que puede ser el caballo desde esta casilla. Las negras llevan su torre F8 para evitar problemas y aquí las blancas pudieron haber adquirido una ventaja interesante con caballo por E6. Entregan este caballo por dos peones, las negras deben jugar torre F7 para no perder el alfil y vendría caballo G5. Las blancas quedarán con ventaja material y con un fuerte ataque. En la partida las blancas se decidieron por una jugada más tranquila, alfil B1. El alfil se retira despejando la columna D para la torre y sigue con los ojos puestos sobre el enroque. Viene alfil D6, G3 para evitarse cualquier problema sobre H2 y las negras responden de manera similar, G6 para evitar problemas sobre H7. Viene caballo E5, todas las piezas hacia adelante, torre CE8, la defensa de las negras tiene que ser más precisa y H4, buscando abrir líneas en el flanco de rey. Viene C5, caballo por D7 para poder continuar luego con D5. Una jugada problemática ya que le abre la diagonal al alfil de casillas negras. La mejor opción para las negras sería jugar algo como E5 para cerrar la diagonal de ese alfil tan peligroso. Aunque podría venir algo como H5 y tratar de abrir líneas en el flanco de rey. Podría venir algo como
rey G2 más adelante y el paso de las torres por la columna H. En la partida las negras facilitaron las cosas, ya que jugaron E por D5, creyendo que podrían capturar ese peón tranquilamente, abrir líneas para sus piezas y continuar con un buen ataque. Pero en esta posición donde aparentemente todavía no hay ninguna combinación violenta, las blancas juegan dama H5. En este caso las blancas sacrifican la dama sin necesidad de que haya un peón allí o se abra la columna H. El mate es inevitable. Si G por H5, viene alfil por H7. Y si caballo F6 para tratar de defenderse en esta posición, viene alfil por F6 con las mismas consecuencias. Hemos visto a través de estos ejemplos lo peligrosa que es la configuración de piezas del blanco. Los dos alfiles y su caballo en G5 apuntando hacia el enroque y la posibilidad de entregar la dama para abrir más líneas de juego y generar otras amenazas de mate también. Bueno, espero te haya gustado este video, hayas aprendido los mates a través de los ejemplos que vimos hoy y ojalá puedas realizarlo en alguna de tus partidas. En próximos videos seguiremos viendo otros patrones de mate que deberías conocer, así que si no quieres perdértelos, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.